Sí, se ve, ingeniero. Ya. Creo aquí. Y me hicieron preguntas sobre los esfuerzos de la roca. Solo para complementar, el segundo punto del tema era hablar sobre geomecánica, mecánica de la roca, ¿no? ¿Qué tipo de pruebas se realizan en una roca para poder justamente tomar información que nos sirva para poder evaluar la posibilidad de fracturar la roca? Entonces, ahí tenemos tres variables muy importantes: relación de Poisson, módulo de Young y estrés in situ, donde ahí se tienen de manera bien resumida, realmente se puede detallar y desarrollar bastante este tema, pero esos conceptos han sido desarrollados hace más de 60 años, ¿no? Y más inclusive por otras áreas como ingeniería en minas y mecánica. Entonces, podemos entender la relación de Poisson como aquella relación, ¿no? De una expansión de medida lateral y contracción longitudinal. Es, por ejemplo, aquí el caso de tener una muestra, ¿no? Un cilindro, pero está cortado a la mitad, por ejemplo, donde se puede aplicar una determinada fuerza, ¿no? Y él va a darnos cuánto es la diferencia que pueda medirse, ¿no? En longitud y ancho. Entonces dice expansión lateral D dividido entre L prácticamente, ¿no? Eso nos estaría dando para cada material la relación de Poisson. Por tanto, para cada tipo de roca, si tuviéramos muestras de roca, pudiéramos obtener esta información. Por otro lado, tenemos el módulo de Young. El módulo de Young vendría a ser aquella medida de rigidez de la muestra. Es una rigidez a la compresión. Hay diferentes materiales conocidos ya, como el concreto, ¿no? Un determinado tipo de material, como por ejemplo el cuarzo y demás, ya se tienen tabulados, ¿no? ¿Qué valores tendríamos de valor de esta E? Donde esta E está relacionada con esa diferencia que tuviéramos en la contracción longitudinal, ¿no? Largo. Un valor, una constante que corresponde a cada tipo de material, que puede ser también obtenido por estudios de laboratorio, y un sigma X que tiene que ver con la tensión, ¿no? O el estrés que está siendo aplicado. Entonces, cuanto más rígido es la roca, vamos a tener mayor valor de valor. A ver, un momentito. Sí, está correcto. Mayor valor de este exponente. Entonces, y luego tenemos lo que es el estrés in situ, que como habíamos estado un poco comentando en la anterior clase, tendría que ver con la magnitud y el sentido que van a tener los esfuerzos en las direcciones de 3D, ¿no? Tres dimensiones, X, Y, Z, sobre un determinado punto en el reservorio, ¿no? A una determinada profundidad, cuál va a ser su tensión vertical, ¿no? Cuál va a ser su tensión o el estrés que vamos a tener horizontales, ya sea en uno u otro sentido, considerando de que ambos estén perpendicularmente, ¿no? Uno va a ser mayor que otro, como habíamos mencionado, y de acuerdo a estos esfuerzos, podemos tener una idea de dónde o en qué sentido, ¿no? Pudiéramos fracturar la roca. Entonces, otro dato que pasamos por alto, otra slide, fue este de aquí, en el cual se muestra una tabla con eh, rangos de valores de la constante E, módulo de Young, y de la constante V chica, razón de Poisson, donde se tienen rangos en los cuales se puede esperar para una arenisca que sea friable, una arenisca que sea medianamente friable, o también una que fuera bastante dura, caliza, ¿no? Carbón y shale, que serían esquistos, ¿no? Entonces,
Ahí tendríamos los rangos de 0,1 a 1 por 10 a la 6, ¿no? De 2 a 5, 2.5 a 5 por 10 a la 6, de 6 a 10 por 10 a la 6, PSI y la razón de Poisson 0.15, 0.25, 0.1, 0.15. Entonces, depende, ¿no?, del tipo de material. Para en caso de que no se tenga, se pudiera comparar, o también si es que tenemos el dato de laboratorio, simplemente dar una revisión si tiene sentido, si está en ese mismo rango, ¿sí? Muchas veces, inclusive, a partir del valor de razón de Poisson o de módulo de Young, se puede verificar el tipo de roca que estamos analizando. Habíamos mencionado los 3 tipos de esfuerzo, ¿no? Vertical, horizontal mínimo y horizontal máximo, y nos servía para definir cuál sería el sentido de nuestra fractura. Entonces, en este caso dijimos que va a ser siempre perpendicular al esfuerzo horizontal mínimo, que en este caso sería más o menos de esta forma, ¿no? Perpendicular a este esfuerzo, sería entonces una fractura de este tipo. ¿Ok? Ahí hay una relación que se ha presentado teóricamente para calcular este esfuerzo horizontal mínimo. Depende de la razón de Poisson, depende de la tensión vertical, ¿no?, o el estrés vertical, una constante alfa denominada constante de Biot, ¿no?, que no es más que una relación entre dos, o sea, dos tipos de volúmenes, ¿no?, para la roca, que también es conocida como constante de elasticidad, cuyo valor es muy cercano a 0,7, ¿no? Ahí tenemos la presión de poro, o presión de reservorio, que es una de las variables que van cambiando a lo largo de la vida de un reservorio. Tenemos también el sigma x, que sería un esfuerzo tectónico, ¿no? Todos ellos estuvieran relacionados con el esfuerzo horizontal mínimo. Este esfuerzo vertical o esfuerzo de carga litostática está rondando los 1 PSI por pie, ¿no? Entonces, puede ser calculado de nuevo en base a la profundidad y a la variación de la densidad conforme va profundizando el punto, o sea, conforme a la profundidad del punto en el cual estamos estudiando. Sin embargo, es una relación poco práctica porque este esfuerzo horizontal mínimo, hoy por hoy, es medido a través de una prueba que habíamos mencionado en la anterior clase, que es conocida como minifract, o también esfuerzo horizontal, o sea, esfuerzo in situ, ¿no? Creo que está un poquito más adelante, lo voy a volver a mencionar. ¿Qué más? Un tema adicional. En esta fórmula, todo el término que se encuentra a mano izquierda es el equivalente al estrés horizontal, equivalente al vertical, ¿no? Es decir, hay un esfuerzo horizontal que está equivalente al vertical, porque tenemos este vertical aquí. Este corresponde a un estrés por presión en poro y es un estrés tectónico, ¿no? Más o menos para entender esta relación. Habíamos mencionado también de que, fíjense que esta misma fórmula, o una similar, se muestra aquí, para calcular también el esfuerzo horizontal mínimo, que sería en base al sigma vertical y la presión en poro, por ejemplo. Entonces, de nuevo, la idea es estudiar estos esfuerzos, ver la magnitud que tienen para poder verificar a qué lado va a fracturarse la roca. ¿Qué más? Ese estudio se hace a una determinada profundidad, a determinado reservorio, donde dependiendo de los valores se ubica, hay que confirmar cuál es el valor del esfuerzo mínimo, que nos indicará más o menos el sentido de la fractura. Les había comentado también el tema de erosión, que son casos bastante puntuales, ¿no? Donde si es que tenemos una región que ha sido erosionada, pues
a una profundidad somera, pudiéramos tener el caso de una presión, perdón, un esfuerzo vertical que fuera menor que los horizontales, como vemos acá. Esta línea aquí corresponde al esfuerzo horizontal vertical. Y debido a que hubo una erosión hasta los 2000 pies, este esfuerzo vertical ya queda a ser muy reducido y bueno, indicando de que la fractura va a realizarse de manera horizontal, como se puede observar acá. En relación a los experimentos de laboratorio, ya hemos mencionado ayer, ¿no?, que prácticamente en laboratorio se ha confirmado esa regla en la cual se fractura, observamos la fractura de manera perpendicular al esfuerzo horizontal mínimo. Para este escenario también, dado que tenemos una camisa que está a la muestra, está apretando, ¿no?, está presionando a lo largo, o sea, en esta área, la parte en la cual no tiene presión sería hacia arriba y hacia abajo, lo cual sería denominado este esfuerzo mínimo, ¿no?, que en este caso va a ser el vertical, y la fractura sería una de tipo horizontal. Una vez conocemos el valor, bueno, una vez conocemos esa teoría, es bueno o es muy importante definir, uno, cuál es la dirección que va a tener, ¿no? Si va a ser norte, sur, este, oeste, qué cantidad de grados, y esto se lo hace, esto justamente para saber a qué lado se va a fracturar, y esto se lo hace a través de lo que son la evaluación de los breakouts, ¿no?, que serían unos pequeños derrumbes observados al momento de perforar en la región del reservorio, y estos derrumbes van a indicarnos el sentido del esfuerzo horizontal mínimo. Por tanto, perpendicular a este estaría ocurriendo la fractura. Entonces, una vez conocemos la dirección y luego la magnitud, ¿no?, como un dato, podemos tal vez utilizar esa información para poder evaluar diferentes estrategias de desarrollo del campo. Entonces, la prueba que les había mencionado para poder determinar el esfuerzo horizontal mínimo es la prueba de estrés in situ. Puede ser también la mini frag, hay step down, step rate, que se realizan durante operaciones en pozo, ¿no? Pueden ser operaciones con equipo o sin equipo de perforación, para determinar estos valores. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Dijimos, aquí tenemos tiempo, aquí tenemos presión, a través del tiempo se empieza a inyectar, aquí hay un caudal que está inyectando, va incrementando la presión hasta llegar a un punto de ruptura donde la presión se desfoga, ¿no? Pero se mantiene la inyección. Entonces esto nos va a permitir que la fractura se va a ampliar, se va a propagar, ¿no?, va a profundizarse. Entonces se profundiza hasta el momento en el cual paramos de inyectar y luego la presión va cayendo, va realizando una estabilización, y este comportamiento es el que utilizamos luego para determinar cuál sería mi valor de esfuerzo horizontal mínimo. Entonces, para ello hay que ayudarnos de otra gráfica que es prácticamente la misma presión con respecto a la raíz cuadrada del tiempo. Ya no sería con respecto al tiempo, sino la raíz cuadrada del tiempo, que nos estaría proporcionando en un gráfico cartesiano los mismos puntos que habíamos visto acá, que esta caída de presión, como dijimos, estamos viendo con respecto al tiempo, podemos tener un punto cada 5 segundos, un punto cada 10 segundos. Entonces vamos a tener una sucesión de puntos que esta región vamos a poder analizarlo, vamos a observar este comportamiento. Esta región va a ser aquella de flujo lineal hasta donde se hace una curva. En el punto en el cual inicia esa variación es lo que se denomina el esfuerzo horizontal mínimo, ¿ya? Entonces, en resumen, el esfuerzo el esfuerzo vertical es fácilmente estimado, ¿no? El esfuerzo horizontal mínimo puede ser, bueno, el vertical se puede ser calculado, el horizontal mínimo puede ser medido, como pueden observar en este gráfico, y también es importante saber el sentido, que es a través de los breakouts. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Comentarios?
¿Ninguno? ¿Todo claro? La última parte, ¿podría volver a explicarlo? ¿Qué dice Andy? ¿Cómo se entendió? ¿Qué es lo que... ¿Esta gráfica se refiere? ¿Cuál es la última parte? ¿Era Andri, no? ¿O era su otro compañero? Era yo. La raíz Sí. cuadrada del tiempo, la presión, no le entendí la relación, la verdad. eh, Voy a ver de borrar un momento esto. Lo que les decía que del anterior gráfico lo que hacíamos era registrar presión con tiempo y la presión iba subiendo hasta observar una fractura donde se observa ya no sigue subiendo, sino cae, pero como seguimos inyectando, mi gráfica de inyección continúa, se sigue propagando la fractura y en un momento determinado paramos, el caudal cae a cero y la presión en ese momento empieza a reducir. Y se observa todo ese comportamiento se observa. Entonces, en este momento del cierre se designa un tiempo igual a cero, a partir del cual cualquier otro valor de tiempo se resta, ¿no? Para que pueda cumplirse 0, 1, 2, 3 horas y demás. Y estaríamos teniendo cómo evaluar todo este conjunto de puntos de presión con respecto al tiempo, pero la idea de evaluar esa región es encontrar cuál de estos puntos corresponde al esfuerzo horizontal mínimo, que sería el momento en el cual la fractura que se ha generado en la primera etapa, ¿no? Esta fractura que se ha generado aquí, se cierra, porque habíamos dicho de que inicialmente, vista de arriba, vamos a tener el pozo, conforme vamos presurizando, inicialmente el pozo va a estar admitiendo, ¿no? Por la baja permeabilidad de manera radial, lentamente, seguimos presurizando, seguimos tratando de forzar al ingreso del agua hacia el pozo y en un momento determinado se fractura. Entonces, este momento de fracturar es el que se observa aquí. Y conforme se sigue inyectando, que este sería el gráfico de caudal, de inyección, la fractura va creciendo y se va haciendo más ancha cercana al pozo y menos alejada del pozo. Cuando se para de inyectar, ¿qué ocurre? Continúa entrando a través de la fractura de manera lineal por la forma en la cual está entrando del pozo de la fractura hacia el reservorio, está entrando ese fluido hacia el reservorio y se va desfogando porque en el pozo ya no estamos inyectando más fluido, fue cerrado en superficie. Entonces, el líquido que está en la tubería y que está en la fractura llena de agua va a estar presurizado, va desfogándose, va entrando al reservorio, ¿no? Y ese comportamiento, mientras está abierto con el líquido, es justamente el que estamos observando aquí. ¿Por qué? Porque al ser lineal, ¿no? Al ser lineal las líneas de flujo, te permite observar un comportamiento de línea recta, esta vez en un gráfico que sería raíz de tiempo. Entonces, lo que inicialmente habíamos estado registrando nuevamente delta t de 0, 1, 2, 3, está para adelante, simplemente le sacamos la raíz cuadrada de todos estos valores y tendríamos otro valor que nos permita graficar los mismos datos de presión que teníamos acá,
pero ya no con respecto al tiempo, sino con respecto a la raíz de tiempo. Y eso va a permitir que los valores vayan lentamente tomando un comportamiento en línea recta, que sería el intervalo de tiempo en el cual está abierto todavía la fractura, pero como está entrando hacia el reservorio, va a llegar un punto en el cual esta región de la fractura se va a cerrar. Una vez se cierra, vamos a seguir inyectando, va a seguir inyectando del pozo hacia el reservorio, pero de manera radial. Entonces, se utiliza este tipo de gráfico para poder identificar el momento del cierre que está aquí relacionado con el esfuerzo horizontal mínimo. Es el valor de presión que fue aquel necesario para que la fractura se abra, o en este caso se cierre. Entonces, es ahí donde se obtiene el valor del sigma mínimo. ¿Ok? ¿Se entendió mejor ahí? Sí, gracias. ¿Los demás estamos bien? Elsie, ¿todo claro? Entonces, es más, hay una figura aquí que se llama derivada. Entonces, simplemente se deriva la presión con respecto al tiempo, a la raíz de tiempo, y vemos este comportamiento que nos ayuda a determinar también lo mismo. Lo que sí, aquí estamos observando como línea recta, en la que se va a ver como una línea continua, recta, ¿no? Una horizontal, perdón. El momento en el cual de la horizontal empieza a declinar, ahí vemos una curva. Entonces también nos ayuda eso a realizar esta interpretación. Bueno, pero esto no lo tenemos en ejercicio, al menos no todavía, pero quería mostrarles de que de esa manera se obtiene el esfuerzo horizontal mínimo. Muchas veces, cuando no se tiene este valor de esfuerzo horizontal mínimo, algunas personas obtienen como referencia lo que es conocido como el leak-off test, donde con lodo, ¿no? Es una prueba diferente, porque esta prueba de acá se la hace con agua limpia. En cambio, en un leak-off test se hace con lodo, y el lodo tiene harta contenido de sólido. Entonces, igual muchas veces se sabe inyectar, se fractura la formación y luego se deja de inyectar y la presión va cayendo. Solamente que el comportamiento de caída es diferente, ¿no? Es diferente y está enmascarado por esa cantidad de sólidos que tiene el lodo. Entonces, no nos va a proporcionar un valor que sea razonable, que sea correcto. Entonces, no es conveniente. Es siempre hacerlo mejor a través del uso de un fluido limpio. El mini-fract, la diferencia de este otro que es de prueba de estrés in situ, esta prueba de estrés in situ se sabe hacer con una torre de perforación, cuando estamos perforando o ya estamos por completar el pozo, pero es con torre. Se puede utilizar también esta otra opción que es sin torre de perforación, cuando el pozo se encuentra con coil tubing o se tiene con algún otro tipo de servicio más reducido, es el denominado mini-fract. El mini-frac es una operación similar también en la cual se está inyectando y se observa estos comportamientos, pero esto se le hace justo antes de empezar el fracturamiento como tal. Se hace como una especie de prueba para ver cuáles son los parámetros reales del pozo, ¿no? Entonces, se realiza un comportamiento similar, ¿no? Y toda esta región también es graficada en un gráfico presión con raíz de tiempo para determinar este valor del esfuerzo horizontal mínimo, que en este caso estaría dada por este punto. ¿Sí? Hay algunos libros que mencionan que ante la falta de información muchas veces se utiliza el valor del leak-off test, como les había mencionado, pero algunos han querido mejorar esta estimación y lo hacen a través de un leak-off test extendido, que significa de que lo dejan más tiempo después de haber inyectado y fracturado la formación para ver dónde estabiliza la presión. Pero de nuevo, la presión generalmente tiene otro comportamiento mucho más extendido, necesita más tiempo y pues bueno, no es tampoco un buen indicador, ¿sí? No está diseñado para determinar el valor del esfuerzo horizontal mínimo.
Pasamos a lo que es la propagación de la fractura, ¿no? Donde déjenme ver aquí ahorita. PKN, sí, esto está cambiado, tengo que ver de actualizar. Pasa que si ustedes revisan los libros que se encuentran ahí, como el Boyum, y el otro es el Economides, aquí está el Lake también, en algunos libros te indica lo siguiente, te dice, hay dos modelos de fractura de tipo 2D. Uno es el modelo KGD, por los autores Kristonovich, Krishna y Ganeshi, y el otro es el modelo PKN, que sería Perkins, Kern y Nordgreen. Entonces, en un libro indica de que el primero es cuando tenemos una profundidad mayor con respecto a la altura de la fractura, donde la altura está definida por el top y la base del reservorio, y el segundo modelo es aquel en el cual la profundidad es menor, pero la altura, ¿no?, es considerable, es mayor. Pero hay otro libro que un poco confunde porque lo menciona de esa misma manera, pero al revés, es decir, PKN el que tiene más profundidad y menos altura, y KGD el que tiene más altura del reservorio y menos profundidad. Entonces, como tarea para la siguiente clase, les encargo, bueno, es más, para mañana, porque no es largo, yo quiero que revisen simplemente, puede ser dentro de un momento, revisar los libros o internet, buscar cuál de los dos modelos es aquel que es correcto, ya sea KGD o PKN, y quiero que me muestren, pueden utilizar si quieren inteligencia artificial o pueden utilizar Google, cualquier otro buscador, pero yo no les voy a pedir que me digan cuál es cuál, yo les voy a pedir que me entreguen o que me muestren en un libro o en un artículo, busquen a través de la inteligencia artificial lo que les estoy pidiendo, pero quiero que me muestren el artículo X, aquí lo tenemos, PDF van a mostrarlo, te indica que es de esta forma, ¿ya? Entonces no debería llevarles más de media hora, realmente, la búsqueda que van a hacer. Y para salir de esa duda, ¿no? ¿Cuál de los dos libros se encuentra, es correcto y cuál no? ¿Sí? ¿Se entendió la tarea, no? Para mañana. Señores, Sí, se entendió. ¿los demás? Sí, ingeniero, se entendió. Bueno, entonces, por en cuanto, uno de ellos ya tiene las fórmulas, las podemos revisar mañana si quieren, más a detalle, en conjunto de fórmulas, que no varían mucho, fíjense. Uno de ellos te indica de que aquí depende de pocas variables como para que vayan entrando en familiaridad con los términos. W vendría a ser el ancho de la fractura, el ancho en la zona cercana al pozo. Entenderán que en este gráfico, se encuentra el pozo cortado a la mitad, donde esta es una parte del pozo a la mitad y la fractura ha sido extendida en este sentido. Entonces, hay una región que es más ancha y una que es más corta, ¿no?, de apertura de la fractura. Y caudal I es caudal de inyección. Están las unidades acá. Viscosidad del agua, razón de Poisson. XF es la profundidad de la fractura. G es un módulo de corte que se calcula con esta pequeña fórmula que depende de E y V chica. HF es la altura de la fractura que está en pies. Y aquí tenemos una constante multiplicada por pi cuarto. En la otra te cambia un poco la constante y aquí abajo ya no está el HF, perdón. Aquí estaba HF, aquí no está. Entonces cambia un poco realmente la constante y que esté o no esté el HF, ¿no? Y adicionalmente aparece un gamma aquí. Este gamma es una constante igual a 0,75. Entonces, realmente son dos formas diferentes de calcular un ancho de la fractura. Pero de nuevo vamos a verlo con ustedes mañana ese detalle.
Seguidamente tenemos un modelo de tipo 3D, ¿no? O pseudo 3D. Se indica, de acuerdo a la literatura, que los modelos 3D son más enfocados en estudios de laboratorio, ¿no? Son más académicos. Y los pseudo 3D, que son más utilizados, son desarrollados por empresas de servicio que tratan de proporcionar una simulación más a detalle de cómo se generaría la fractura. Y esto va a depender de, no como el anterior caso, aquí está bien simplificado que hay un tope, una base de mi reservorio, ¿no? Y una profundidad de la fractura. Y si se fijan, toda la profundidad de la fractura es uniforme. Esta profundidad es igual al final o al medio. Entonces, en cambio, en el pseudo 3D, esto va a depender de las propiedades de la roca, porque aquí simplemente utilizo propiedades promedio. ¿Qué les digo? El módulo E o la V, ¿no? El módulo relación de Poisson, es constante de tope a base. Es una consideración, es una premisa. En cambio, en los pseudo 3D, ¿qué es lo que se hace? Se alimenta la información al simulador, ¿no? Un pequeño simulador que se tiene en el, ¿qué les digo? Un pequeño simulador que se tiene que tienen las empresas de servicio para verificar, ¿no? Introducir variación de las propiedades de tope a base y cómo este impacta en mi fractura. Entonces la fractura va a crecer más arriba, más abajo, va a cambiar en contexto. Entonces, por ejemplo, aquí vean de que si aquí se encuentra la región fracturada, conforme vayan variando, ¿no? A diferente profundidad, aquí está el contraste del PSI, el estrés, o sea, cuál es el módulo de Young, ¿no? De cada una de las rocas, cambia conforme el tipo de roca. Entonces, en algunos es 1200, algunos es 300, luego es 1200, de nuevo 650. Entonces, dependiendo de los valores que cambian en profundidad, mi fractura ya no va a ser constante, ¿no? Va a tomar una forma variable, diferente, ¿no? Que trata de simular la forma de la fractura. Punto 4, datos, o sea, diseño del fracturamiento. Aquí es importante separar algunas variables que podemos tener, que se utilizan para el diseño. Hay variables que se puede decir que estarían controlados, ¿no? Bajo la modificación, control de los ingenieros, control en superficie. Y hay otras que no están en ese control, son estimaciones y se encuentran ya definidas en el reservorio, mismo que lo hayamos medido bien o no. En otras palabras, estas no se pueden modificar. En cambio, las de arriba sí las podemos hacer. Fíjense que las de arriba dice el detalle de la completación, es decir, ese pozo lo hemos completado con cuántos cañoneos, cuánta densidad de baleados por pie, ¿no? Qué tipo de tubería hemos utilizado y demás. ¿Qué volumen de tratamiento voy a utilizar para hacer el fracturamiento? Puede ser mayor, menor volumen, cómo eso va a impactar en la forma, en la geometría de la fractura. Volumen de relleno es el propelante o propante que se va a inyectar. El caudal de inyección puede ser mayor, menor, constante. Entonces, todos estos parámetros podemos cambiar la superficie que están relacionados al caudal de bombeo, están relacionados a las propiedades como la viscosidad del fluido que vamos a inyectar, tipos de aditivos y demás. Entonces, esto es algo que podemos modificar. En cambio, las que son medidas o estimadas, estamos diciendo la profundidad de la formación no la vamos a poder cambiar, por ejemplo. Su permeabilidad tampoco. El estrés in situ que se observa en ese momento en la región tampoco, es algo que ya está dado por los datos que ya se tienen. Y de esa forma, ¿no? Porosidad, permeabilidad y demás. Entonces, no pudiéramos cambiar los de abajo, pero sí los de arriba. Y eso va a tener impacto en el resultado de la fractura. Aquí hay un ejemplo de datos necesarios para un modelo pseudo 3D. Fíjense que no es algo sencillo, se necesitan perfiles, se necesitan coronas, se necesitan pruebas, harta información que se tiene que entregar a un simulador para poder generar un diseño de fractura
a través de un simulador de esta manera. El diseño que vamos a aprender acá es bastante sencillo, es analítico, es muy simplificado porque considera de que de tope a base vamos a tener la fractura. En cambio aquí realmente lo que ocurre es que dependiendo de la variación de las propiedades de la roca, van a cambiar sus valores de módulo de Young, relación de Poisson, y por tanto va a cambiar la forma de la fractura que va a ser generada en cada uno de ellos. Mientras más dura es la roca, tendiendo a ser casi un shell, una limolita y demás, es plástica y le cuesta romperse, ¿no? Mientras más, perdón, ahí me corrijo. Las rocas van a estar muy dependientes de la mineralogía. Cuando tienen alta cantidad de cuarzo, estas son más duras. Cuando tienen alta cantidad de arcillas, estas son más plásticas. Cuando son más plásticas, les va a costar fracturarse. Y es así que, por ejemplo, vemos acá de que en esta región no estamos fracturando, por ejemplo. Aquí también hay menos. Pero en esta región, al ser más dura, tiene mayor resistencia al estrés. Entonces, observamos de que puede tener mayor profundidad en la fractura, por ejemplo. Bueno, en cambio, si no tenemos esta información, la clásica va a ser generar una fractura bastante, ¿qué les digo?, ideal, uniforme, lo cual no es como va a observarse, ¿no? En el reservorio no se va a generar. Hay diferentes tipos de software relacionados a esto, ¿no? Software de diferentes empresas, tipos 2D, 3D, compañías, las empresas, ¿no? Este es el nombre del software. Y bueno, propietarios para poder generar este tipo de simulación. ¿Qué más? ¿Algún comentario hasta acá? ¿Todo claro? Hasta el momento bien. Ok, sí, terminamos esta parte más. Y ahí entramos aquí a un pequeño ejercicio. Aquí estamos. Los fluidos. ¿Qué fluidos van a ser utilizados para fracturar? Se dice que un fluido ideal debería de ser, 1, compatible con la roca, 2, generar la suficiente caída de presión para poder fracturar, ser capaz de transportar el propante hacia la fractura, ¿no? Este propante se encuentra en superficie y una vez se fracturó la formación con agua, pues se mezcla el propante con el agua y se sigue inyectando, entra a la fractura y queda ahí abierta. Y tiene que ser costo efectivo, entonces el fluido tiene que tener estas características. Hay una diversidad de fluidos, base agua, base aceite, base ácido o base espuma, que depende del tipo de reservorio, de la presión y otros. La viscosidad generalmente se estima que se encuentra entre 50 y 1000 centipoise y su densidad cercana a la del agua, 8.4 ppg. La del agua es 833, agua fresca, ¿no? Pero tal vez con algunos aditivos está cerca de 8.4. En esta tabla se presentan ejemplos de fluidos base agua, base espuma, base aceite y base ácido. En la siguiente columna me dice el tipo de fluido que tenemos. Lineal, cross-linked, que es un tipo de polímero que tiene propiedades bastante de alta viscosidad, por ejemplo, micelar, mezclas con surfactantes y demás. Es una forma genérica de poder entender qué composición tiene principalmente. Y finalmente tenemos una columna de el uso, la aplicación. Pues van a darse cuenta que, por ejemplo, los base agua son para generar fracturas cortas,
pueden ser fracturas largas o moderadas, baja temperatura. Las que son con espuma son para formaciones que tienen baja presión. Fíjense que los 3 casos me dicen que es baja presión. Pueden ser carbonatos o pueden ser aquellas que son sensibles al agua. Por eso no se utiliza base agua. Y también tenemos aquellos casos en los cuales se quieren generar tanto fracturas cortas como fracturas largas. Formaciones sensibles al agua son aquellas que van a tener cierto tipo de arcilla que pueden hincharse y puedan generar problema. Entonces, de nuevo, estas de aceite es más para aquellas que sean sensibles al agua. Estas bajas espumas son aquellas que tengan baja presión. Se utiliza la espuma que ayuda rápidamente a la reacción del pozo, a limpiar rápidamente. Base agua, aquellos que tengan alta presión, baja temperatura, ¿no? En general. Y es más barato el agua. Y en ácido es para formaciones que, fíjense, todas tienen carbonato. Entonces, si tienes una caliza, una limolita, mejor si tienes algún tipo de fluido base aceite para mejorar aún el fracturamiento. En cuanto a pozos de gas, este es uno que es bastante genérico. En cuanto a pozos de gas, el autor Economides presenta un tipo de diagrama que depende de ciertos parámetros como la temperatura del reservorio, ¿no? En el cual dice si la temperatura es mayor a 225, vamos por la derecha, pregunta si la formación es baja presión o es sensible al agua. Si lo es, dice sí, bajamos y nos dice esa temperatura es menor a 250, sí, entonces utilizar un crosslink de bajo pH, más 25% de CO2. Entonces, es mucho más específico para campos de gas. Se puede tomar también esto como referencia. En cambio, este otro es bastante genérico en el cual puede ser para petróleo, gas, ¿no? Y tal vez una primera revisión se pudiera hacer acá. Y si fuera el caso de un pozo de gas, pues utilice esta otra para verificar si tenemos alguna otra mejora, ¿no? En cuanto a aditivos, ¿no? Hay una serie de aditivos que pueden ser utilizados de acuerdo a esta tablita. Pueden ser biocidas, rompedores, estabilizadores de arcilla y tantas otras más. La función que realiza, ¿no? Biocida mata las bacterias, rompedores reduce la viscosidad del fluido y demás. Y los productos típicos con nombres comerciales, ¿no? Ácido, KCl, que es cloruro de potasio, diésel, ¿no? Los tipos de productos que puedan llegar a realizar estas funciones. Entonces, ya sea un fluido base agua, base aceite, base espuma o ácido, va a necesitar seguramente cierto tipo de aditivos para poder mejorar su rendimiento. Finalmente, vamos a tener los apuntalantes. Estos van del más simple hasta el más complejo. También así aumenta los precios, ¿no? Y la disponibilidad. Inicialmente tenemos arena silicia, que son granos de cuarzo bastante seleccionados. Tenemos luego areniscas resinadas. Fíjense que son las mismas, pero con una resina que han pasado que le da mayor resistencia. Luego vienen los cerámicos, que hay de baja, intermedia y alta resistencia. Entonces, es mucho más caro, pero se utiliza en formaciones que tengan mayor profundidad, mayor esfuerzo in situ en fondo de pozo. Por otro lado, para cada uno de estos que se encuentran aquí, arenisca, o sea, arenisca pura, arenisca resinada, intermedia y tanta cosa, tenemos las densidades y tenemos su resistencia. Esa resistencia está de alguna forma limitada, ¿no? Por el valor del esfuerzo horizontal mínimo que habíamos determinado para el minifrac o por el estrés in situ. Entonces, si el estrés in situ es menor a 6.000, utilice solamente arena. Si está entre 6.000 y 8.000, utiliza arenisca resinada. Y de esa misma forma va cambiando. Esto es más caro y demás. Entonces, depende del
esfuerzo horizontal mínimo que ha sido medido en un minifrac. Economides y Nolte realizan también, similar a esta tabla, otro diagrama. La presión del esfuerzo horizontal mínimo o de cierre de la fractura es menor a 6.000, no, es mayor. La presión esta es mayor a 12.000, no, perfecto. La temperatura es mayor a 250, sí. Entonces, se necesita una cerámica de tipo intermedio, ¿no? Con esto más completamos. Aquí se trata de mostrar cuál es la lógica de la optimización del tamaño de la fractura. De acuerdo a Holditch, hay un pequeño camino que sigue este criterio. Podemos decir de manera resumida que a mayor longitud o a mayor profundidad de la fractura vamos a tener mayor área de flujo, vamos a tener mayor área que va a estar en contacto entre el pozo y la formación. Por tanto, si tiene mayor área, vamos a tener mayor producción caudal, por tanto, mayor acumulado de producción. Por tanto, mayor vamos a poder vender y mayor vamos a poder ganar, entonces mayor ingreso. ¿Sí? Por un lado, a mayor fractura, a mayor profundidad de fractura, mayor ganancia debido a mayores caudales. Sin embargo, también sucede que a mayor profundidad de fractura, vamos a requerir mayor volumen del fluido que vamos a inyectar. Más cantidad de volumen vamos a tener que ir inyectando para que la fractura siga creciendo y siga siendo más profunda. Lo que significa mayor costo por cada pie fracturado. Entonces, también sucede de que mayor profundidad de la fractura, mayor costo. Entonces, tiene que haber un equilibrio y ese equilibrio se lo realiza a través de estos gráficos donde me dice, dijimos a mayor longitud, es decir, si tengo mi pozo aquí, a mayor longitud de fractura más profundo, XF, vamos a tener mayor caudal. Si ya tenemos mayor caudal, vamos a tener mayor NP, que es el acumulado, que está representado aquí. Y este XF, que en otros libros se denomina LF, como pueden observar aquí, me está diciendo de que para 500 pies de profundidad, mi NP va a tener este comportamiento a través del tiempo, conforme vaya produciendo ese pozo, luego de haber fracturado apenas 500 pies, va a ir incrementando de esa forma. Si agarro y fracturo más profundo, 1000 pies, entonces él va a ir acumulando a través del tiempo, ¿no? De esta manera, el acumulado de petróleo. Y si es más profundo, aumenta de esa misma manera. Entienden todos la gráfica que estamos observando acá, ¿no? Solo para darles una referencia también, esto se puede traducir en tiempo con caudal, donde para el primer caso mi caudal empieza aquí y vaya declinando, ¿no? Para el segundo caso, el caudal va a ser un poquito mayor, ¿no? Porque tiene más profundidad, ¿no? Inicialmente fue 500, luego va a ser 1000 y luego va a ser 1500. Entonces aquí va a tener un caudal 1, este va a ser un caudal 2 y este va a generar un caudal 3, ¿correcto? ¿Me entienden hasta ahí todos? ¿Me confirman todos, por favor? ¿Podría volver a repetir, ingeniero, por favor? Los demás, por favor. ¿Cuántos hay? Voy a tener que agarrar. Creo que sí, lo entendí, pero Sí, que luego la repetí, por favor.
Ok, entonces decíamos, tenemos aquí el pozo, tenemos la profundidad de la fractura. Si tenemos una profundidad de fractura de 1000 pies, a partir del pozo 1000 pies, este me va a generar un caudal 1. Si tengo, perdón, 500 pies, luego 1000 pies, caudal 2, 1500 pies, caudal 3. Entonces, a mayor profundidad de fractura, mayor caudal, que se va a ver reflejado en este gráfico. Es decir, va a generar un caudal 1, caudal 2, y luego va a declinar más rápido, tal vez, no sé. Y un caudal 3, y luego va a declinar así. Entonces, con respecto al tiempo, mi pozo va a empezar con esos caudales y luego va a ir declinando. Si para cada caudal yo agarro y hago su acumulado, fíjense, para este primero el acumulado va a ser más pequeño en el tiempo, es decir, va a ir acumulando. ¿Saben lo que es el acumulado, no ve? Sí. Entonces tiene esta gráfica. Entonces para cada curva tengo mi acumulado y todo el tiempo sigo incrementando. Para el caudal 2 tenemos este otro acumulado. Para el caudal 3 tenemos este otro acumulado. Entonces es consistente. A mayor profundidad de la fractura, mayor acumulado en el mismo tiempo, ¿correcto? Correcto. Ya, hasta ahí, perfecto. Cambiamos de color y decimos de que esta misma gráfica yo la puedo representar en 0 profundidad de fractura XF o LF. Este XF, anótense que es nuestra forma en la cual vamos a utilizar en las fórmulas. En este libro exclusivamente aparece también como LF, solamente para que sepan que son equivalentes. Para 500 voy a poder ganar este valor de dinero debido a la venta de esta cantidad de acumulado. ¿Está bien? Para 1000 va a ser este valor de ganancia para este acumulado. Y para 1500, lo mismo. ¿De acuerdo? Sí. Todos. Nelsi, no lo escucha usted. Ok, entonces eso es el análisis por el lado positivo de mayor producción. Por abajo vemos de que para generar estos 500 pies de profundidad de fractura, yo necesito, nos vamos a poner aquí si quieren, 500, 1000 y 1500. Para los 500 yo necesito cierto volumen de fluido que tengo que bombear, ¿correcto? Para los 1000 va a ser mayor volumen y para los 1500 es mayor volumen todavía. Cada uno de estos representa mayor costo. Porque mientras más volumen estoy inyectando, más tiempo de equipo tengo, más materiales estoy utilizando. Entonces, hacer el fracturamiento me cuesta más caro. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, para 500, en la gráfica de la derecha, tenemos 1000 y 1500. Vamos a tener un costo 1, un costo 2 y un costo 3 para cada escenario que se encuentra en la gráfica del lado izquierdo. Entonces, finalmente observamos que tenemos un comportamiento ascendente de las ganancias, perdón, de los ingresos por la venta de petróleo y un comportamiento ascendente del costo. Pero la utilidad se define como, ¿cuál es la utilidad? Utilidad es igual a ingresos menos egresos. Entonces, podemos decir de que, utilizando un marcador amarillo, para 500 pies, este es mi ingreso, este es mi costo. Si lo divido, lo resto, aquí voy a tener 500 pies, esta es mi ganancia. Para 1000 pies, esta es mi ganancia. Para 1500 pies, esta es mi ganancia. ¿Se entiende?
Sí. Entonces, de esa manera vamos a poder observar que no significa de que a mayor profundidad voy a tener siempre una ganancia incremental, una utilidad incremental. Hay un punto óptimo para cada reservorio y esto hay que determinarlo para que con la prueba en un segundo pozo, los demás pozos sean fracturados con una profundidad y un costo relativamente optimizado. Entonces, de estos tres puntos observamos de que 1000 pies tal vez sería aquel que sea más optimizado entre los tres, ¿no? Si podemos hacer esto con más cantidad de datos, 300, 500, 800, 1000, 1200 y demás, nos va a permitir, pues, mejorar esa estimación. Pero ahí a grosso modo observamos de que 1000 pies sería aquel que corresponde, ¿no? Como aquel necesario, ¿no? O sea, perdón, el optimizado. Aquella profundidad de fractura optimizada. ¿De acuerdo? Consultas. Entonces, la fractura óptima sería cuando la pendiente sea cero. Esta última dice, Sí, ahí. no es pendiente, este es un valor directo de ingreso menos egreso. No he calculado todavía pendiente, simplemente es un valor de 500 pies me generan este valor, 1000 pies me generan este valor, 1500 ya cae. Estoy empezando a perder con relación a este. Entonces, pudiera concluir diciendo de que 1000 pies sería el óptimo para este mi reservorio, ¿no? Y aquí solamente estamos haciendo ingreso menos egreso. Una variable económica, un indicador económico más confiable es lo que se conoce como valor presente neto o el VAN, valor actual neto también se dice. Que para esto hay que hacer una evaluación económica con tasa de interés y demás. Entonces, se realiza eso para las producciones que tenemos y los costos, ¿sí? Y de esa forma pudiéramos tener también para diferentes profundidades, valores que puedan estar ajustados con riesgo o sin ajustar el riesgo. Y esto de aquí es un tema más de tipo operacional, digamos, porque la fractura, por ejemplo, puede ser más difícil, es como si a todos los valores aquí sin riesgo les aplicaras un factor de multiplicación. Pero vamos a dejar esto de lado, simplemente observar este comportamiento aquí de, digamos, en vez de utilizar ahora utilidad aquí, ya utilizar para cada escenario un cálculo del VAN o del VPN en inglés. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Si no hay ninguna, quedamos por favor en este punto y a la siguiente va a ser solamente el ejercicio, ¿no? Tienen tarea para mañana, vean de ir revisando y nos vemos mañana a las 9. ¿Está bien? Está bien. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.